Continuamos en Universidad Noticias, seguimos hablando de economía y justamente del dólar, lo que hablábamos recién con José Vargas, el economista, porque como decía él, no es grave la situación, pero sí el dólar ha tenido más movimiento de lo normal en el país y particularmente también en Mendoza. El dólar no para y se está vendiendo a 18,80 en las casas de cambio de nuestra provincia. El jueves había marcado un récord histórico vendiéndose en 18,22 y esta mañana volvió a aumentar. Sigue subiendo de precio y por primera vez en la historia ha quedado a solo un paso de los 19 pesos en las casas de cambio de Mendoza y aumentó 20 centavos en la mañana. Los negocios del centro de la provincia están vendiendo cada billete estadounidense a 18,80. También se registra un récord de cotización en los bancos que ofrecen el dólar a un precio promedio de 18,60, que fue la información difundida por el Banco Central de la República Argentina. Ese valor fue alcanzado luego de 8 jornadas consecutivas de aumento en los precios, lo que nos decía José Vargas, que la primera comenzó el 14 de diciembre, todo en torno al tratamiento de la reforma previsional, y el 14 de diciembre el valor de la venta de la moneda pasó de 17,65 a 17,70, fue una suba leve, pero marcó el comienzo de esta tendencia en alza, que fueron más de 8 jornadas consecutivas en donde el dólar ha comenzado a subir. Vamos a compartir lo que nos decía el gerente financiero y director de Montemar, Mario González, y también el contador de esta empresa, Diego Giordano. Bueno, nosotros como dentro de nuestras operatorias normales y habituales operamos cambio hace muchos años, con lo cual siempre hacemos las previsiones necesarias para poder satisfacer la demanda, que en determinada época del año se incrementa significativamente, en algunos casos o principalmente por razones estacionales. Así que nuestra reacción básicamente es proveernos de las distintas monedas extranjeras con las que operamos en el mercado y distribuir o redistribuir esas monedas que adquirimos en todas nuestras localizaciones, en todas nuestras sucursales. Nosotros tenemos 15 sucursales en 4 provincias, entonces abastecemos generalmente desde Casa Matriz a todas las demás casas. Algunas estimaciones hablan de que el dólar podría llegar a estar en alrededor de 20 pesos en los próximos días, pero si medimos el crecimiento de la cotización en lo que va del año 2017, punta a punta podríamos estar hablando de un incremento del precio del dólar del orden del 14%. Con lo cual, si eso lo comparamos contra la inflación, yo diría que el que se posicionó en dólares al principio del 2017 perdió plata, aún con la suba registrada en estos últimos días. O sea, no ha alcanzado a compensar para nada una inflación que estamos estimando en el orden del 24% anual. Y si lo medimos respecto a otras variables de la economía, como puede ser, por ejemplo, la tasa de un plazo fijo, que ha estado operando también de manera bastante firme en los últimos tiempos, ustedes piensen que la tasa Badlar, que es una tasa que publica el Banco Central diariamente y que registra el promedio de las operaciones de plazo fijo, en realidad está muy localizado en lo que es Gran Buenos Aires, pero para operaciones de más de $1 millón la tasa Badlar está en el orden del 23%. Y el promedio de las tasas de depósitos a 30 días de los bancos está en el orden del 21%. Es decir que el dólar creció el 14%, la inflación fue el 24%, el plazo fijo fue entre 21 y 23%, o sea que aún así el plazo fijo anduvo un poquito detrás de la inflación. En realidad daría la sensación de que mientras sigan altas las tasas de interés como están hoy, el Banco Central mantiene una política de tasas de interés alta para contener la inflación, difícilmente el dólar pueda competir contra esas tasas tan altas, ¿sí? Insisto, mientras el Banco Central sostenga estas políticas de tasas elevadas. No lo veo al dólar, digamos, escapándose o explotando en su cotización, más allá de cuestiones estacionales, ¿no es cierto? Es decir, en esta época del año, particularmente, se incrementa sensiblemente la demanda de dólares, básicamente por turismo, ¿no? Para viajes al exterior. Con lo cual esta suba puede en algún punto estabilizarse en los próximos, yo no diría días, pero normalmente diciembre, enero son meses de alta cantidad de transacciones de cambio por turismo, probablemente después se termine estabilizando. Sí, ha habido aumento de transacciones, pero no porque la gente
digamos, se haya atemorizado por alguna razón y haya salido a comprar dólares. Básicamente, y acá está Diego para confirmarlo, pero básicamente la demanda hoy es estacional y el aumento de transacciones obedece a la estacionalidad. Es decir, claramente, pasados los meses de vacaciones, la demanda debería normalizarse. Sí, básicamente nosotros siempre en esta época tenemos una mayor cantidad de operaciones por todo lo que es el turismo con Chile y con Brasil. Así que la cantidad de transacciones sí ha aumentado por esa causa. Tenemos que hablar del caso Nisman y del procesamiento de Diego Lagomarsino, que fue procesado como partícipe necesario en el homicidio. El juez Julián Ercolini lo procesó en esta causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman, donde el magistrado consideró que el perito informático fue partícipe necesario de este delito de homicidio simple agravado por el uso de armas. En la resolución le trabó un embargo de 15 millones de pesos. El juez también procesó a 4 custodios que la Policía Federal le había puesto a Nisman por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. Los procesados y embargados son Rubén Benítez, Néstor Durán, Armando Nis y Luis Miño. Todos ellos tienen prohibida la salida del país, entre otras restricciones procesales. Para Ercolini no quedan dudas acerca de cómo murió Nisman. Él dijo en pocas palabras: en aquella noche del 17 al 18 de enero del 2015, a Nisman lo habrían matado con el arma de Diego Lagomarsino y este, a la vez, fue la última persona que ingresó al departamento del fiscal. No obstante, desde el primer momento que cobró notoriedad la aparición sin vida del fiscal Nisman, por razones diversas vinculadas con la coyuntura y la vida pública de nuestro país, de defensa de coartadas, por pormenores muy particulares del caso, comenzó a impulsarse públicamente la idea del suicidio, la que quedó instalada rápidamente con una serie de situaciones que se multiplicaron y que cimentaron con el tiempo una cuasi unívoca certidumbre pública de que Nisman se había quitado la vida. Esas eran las palabras del juez Ercolini. En el escrito de 656 hojas remarcó que Lagomarsino fue una de las pocas personas, si no la única, de su entorno, hablando del de Nisman, que para esos días mantuvo franqueado el acceso al domicilio del fiscal. Y agregó que de hecho tampoco es controvertido que Lagomarsino fuera la última persona autorizada por Nisman a entrar a su vivienda, quien lo hizo en 2 ocasiones, la segunda en un horario muy cercano al lapso posible de la muerte que se ha establecido según los peritos. Habrá que ver entonces después de este procesamiento cómo continúa la causa, pero el juez ya tiene algunos puntos muy en claro en cuanto a esto, en estas declaraciones que justamente compartíamos. Vamos a seguirlo en los próximos días, todos los avances en cuanto a la causa del fiscal Alberto Nisman y su muerte. Y ahora sí tenemos que hablar de nuestra provincia y de una audiencia pública que se ha convocado desde Ambiente por el fracking en Malargüe. El próximo jueves 28 de diciembre se va a poner en consideración de la población este anteproyecto de decreto reglamentario que se denomina Evaluación del Impacto Ambiental para la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales. Hay una resolución, la 501, en donde la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial convoca a toda persona jurídica o física, pública o privada, a participar y poner en consideración este proyecto que se ha denominado Reglamentación de Evaluación del Impacto Ambiental para la exploración y explotación de los hidrocarburos no convencionales. Vamos a compartir las palabras del secretario de Ambiente, Humberto Mingorance. Este tema en particular, como es un tema sensible, digamos, para la comunidad, para la sociedad en su conjunto, decidimos someterlo a este proceso para que, bueno, todas las voces de Mendoza, el sector ambientalista, el sector sindical, las cámaras empresarias, el sector específico de lo que es la actividad petrolera, se expresen en esa audiencia y bueno, y se pueda plasmar en un documento las opiniones de todos los sectores. Así que está a disposición, digamos, el expediente, obviamente, y toda la documentación la hemos enviado a los distintos sectores. Es cierto que la actividad es desconocida, si bien se ha hecho ya en la provincia hace muchos años, hace 40, 50 años,
que se viene haciendo estimulación hidráulica en convencionales, en formaciones convencionales, pero es la primera vez que se está impulsando en no convencional. Así que es muy importante que todo el público, todo el mendocino que esté interesado por el tema, conozca de primera mano cómo es el proceso. Los temas ambientales en este punto no los va a ver solamente o no los va a revisar solamente la Secretaría de Ambiente, sino que obviamente tiene un rol muy importante, diría yo fundamental, la dirección, el Departamento General de Irrigación, que también va a tener su opinión importante dentro de esto. Opinión en disponibilidad de agua, cantidad de agua que se va a poder utilizar en esta actividad y fundamentalmente los controles que hay durante el proceso. Vamos a hacer una pausa en Universidad Noticias y enseguida volvemos porque queda el último bloque con mucha información. Acuérdate que nos quedamos con vos hasta las 22.